Hemos estado en estos días reflexionando en torno a acontecimientos finales y hoy quiero llevarles a un hermoso capítulo que es el capítulo 12 del libro del Apocalipsis. Mientras van buscando esa porción de la Biblia, decirles que en el libro del Apocalipsis aparecen varias mujeres. Por supuesto, la más importante de todas es la novia, la amada, la iglesia del Señor, la cual Él sustenta y abriga, y sustenta y protege y provee, ¿verdad? Luego tenemos una perversa mujer que la llama la Biblia la gran ramera, esa estructura religiosa de la cual hablamos un poco en esta mañana, que apoyará al anticristo durante por lo menos un periodo de tiempo. Pero luego tenemos a esta mujer que aparece aquí en el capítulo 12, cuyas características son las siguientes, y dice así la palabra del Señor. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona con 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ella dio a luz a un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. La mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días, o 3 años y medio. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo, Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a tierra y sus ángeles fueron arrojados. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de Dios y su autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba de día y de noche delante de Dios. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ella, ay de los moradores de la tierra. Y así sigue relatando Juan una visión espectacular de una mujer que queda embarazada de un hijo y que Satanás quiere a toda costa devorar, destruir a esa criatura. Vamos a comenzar a descartar posibilidades de quién puede ser esta mujer y de quién no puede ser. Algunos han dicho que esta mujer representa a la Virgen María o a María, la madre del Señor Jesucristo. Pero bajo ningún concepto puede ser María la madre del Señor Jesús, porque María, dice la Biblia, que cuando el dragón, Satanás, no pudo devorar al niño, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y sabemos que el Señor Jesucristo fue el primer hijo, fue el primogénito de María, aunque después también los evangelios nos hablan de que tuvo otros más. Pero no había descendencia, no había otros hermanos, no había otros hijos. Por lo tanto, María no puede ser bajo ningún concepto, aunque lógicamente tuvo el honor y el privilegio de llevar en sus entrañas al Hijo de Dios, al Mesías. Algunos dicen, bueno, este entonces representa a la iglesia. Tampoco puede ser la iglesia, la descartamos completamente, porque la iglesia no produjo, no parió al Señor Jesucristo, sino más bien fue todo lo contrario. Hay un símil que podemos trazar entre lo que pasó en el jardín del Edén y lo que pasó cerca de la tumba donde el Señor Jesucristo fue crucificado. La Biblia dice que el Señor creó a Adán, le dio una capacidad tremenda y le dijo que pusiera nombre a los animales, pero dice que él tenía una sensación de soledad que ningún animal, ninguna actividad podía llenar, hasta que al final el Señor dice que lo dejó dormido y de su interior extrae a la que sería su compañera. La versión Reina Valera dice su compañera idónea, pero realmente permítame decirles que eso no es lo que dice el texto original. El texto original dice Ezer Kenegdo, y el Ezer Kenegdo significa ayuda contraria. Lo sabemos, ¿verdad, hermanos? Eso es lo que le hizo, su ayuda contraria. Se quedó dormido y cuando se despertó se encontró a su compañera. Lo mismo le pasó al Señor Jesucristo. Quedó dormido en el profundo sueño de la muerte durante 72 horas. Fue herido, en este caso no solamente en el costado, sino en sus manos y en sus pies. Y de él brotó la amada iglesia, que somos todos y cada uno de los que hemos sido comprados y redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. No es la iglesia, no es María, por lo tanto, ¿de quién estamos hablando? Esta visión es una visión muy interesante porque se repiten elementos que, por ejemplo, aparecen cuando José se acerca a su padre y le cuenta unos sueños proféticos.
Y en uno de ellos le dice a su padre: papá, yo he visto al sol, a la luna y a las 12 estrellas que se postran ante mí y me reconocen. Y entonces es cuando el padre, Jacob, le dice: pero hijo, ¿qué estás diciendo? Nos estás dando a entender de que tu padre, el sol, tu madre, la luna y tus hermanos, las estrellas, vamos a un día postrarnos delante de ti. Efectivamente así fue, aunque todo tiene su momento y su lugar. Por lo tanto, estamos hablando de cómo el pueblo de Israel recibió la bendición y la promesa de poder tener nada más y nada menos que al Mesías, al cual iba a ser una bendición a todas las naciones de la tierra. Ahora, ¿dónde arrancó? ¿Dónde comenzó esa promesa de restauración del hombre? Cuando Dios creó a la primera pareja y los coloca, los pone en el jardín del Edén, no crea unos robots imposibles de rebelarse contra su creador, sino que les da libre albedrío, es decir, la capacidad de obedecer o de desobedecer a su Dios. Ellos optaron por creer a las mentiras del diablo, que les dijo: no vais a morir, no vais a perecer el día que comáis del árbol de la ciencia del bien y del mal. La palabra del Señor nos enseña que terminaron pecando. Y cuando ellos pecan, cuando ellos se desconectan del Señor, el Señor le habla a Adán, el Señor le habla a Eva, el Señor incluso le habla a la serpiente. Y la primera profecía bíblica que pone en marcha todo el programa de redención de la raza humana, la primera profecía de la Biblia, la encontramos por supuesto en el primer libro de la Biblia, en el libro del Génesis, capítulo 3, versículo 15. La palabra del Señor dice lo siguiente, preste atención: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Satanás, que no es ni omnipresente, ni omnisciente, ni omnipotente, se entera por primera vez que van a ser un hijo que lo va a herir a él en la cabeza, pero que a su vez este va a ser herido por él en el calcañar. No sabe dónde van a ser, no sabe cómo se llaman, no sabe nada de tiempos, pero él comienza a tratar de impedir que esa promesa de restauración, de reconciliación del hombre con Dios se ponga en funcionamiento. Solamente había en aquel momento dos hermanos. Uno de ellos se llamaba, como bien sabéis, Caín, y el otro se llamaba Abel. Los dos se acercaron a la presencia del Señor, pero uno a su manera, el otro como Dios había establecido, por medio de animales, de sacrificios, derramando sangre. La Biblia dice que Caín sintió en su corazón engañar a su hermano, invitarlo a salir a dar un paseo por el campo, y se levanta contra él y lo mata. Mató al bueno. Tal vez Satanás pensó que había eliminado la posibilidad de que este hijo fuera el que le fuera a herir a él en la cabeza. Pero la palabra del Señor nos enseña que en ese momento pasaron muchas cosas. Primeramente, Dios comienza a hablarle a Caín y le dice: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él responde con una arrogancia y una soberbia espectacular, diciéndole al Creador: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Yo no sé dónde está mi hermano. Está mintiendo. Sin embargo, el Señor le dice: la voz de la sangre de tu hermano Abel ha llegado hasta mi presencia. Cuanto más la sangre de Cristo, ¿verdad?, llegará a la presencia del Señor. En ese momento ellos entendieron lo que significaba ser seres mortales. Porque el diablo le hace creer a algunas personas que tú puedes pecar, puedes desobedecer a Dios y no pasa absolutamente nada. El Señor le dijo: el día que pecares morirás. Pero ellos comieron del árbol prohibido y no murieron al momento. Y esa es la falsa seguridad que a veces siente el pecador, de decir: yo desobedezco a Dios, no hago caso de la palabra del Señor y no me ha pasado absolutamente nada. Pero se olvidaron de que no solamente de muerte se muere, se olvidaron de que hay dos tipos de muerte según la palabra de Dios: una muerte física y una muerte espiritual. La muerte espiritual se produce cuando el hombre se desconecta de su Creador, queda como un barco a la deriva. No es instantánea, o es instantánea, pero los efectos no comienzas a experimentarlos al momento. Pero la muerte física no sabían lo que era. El concepto muerte no entraba dentro de los parámetros de Adán y Eva, porque ellos nunca habían visto a una persona morir. Pero cuando vieron a su hijo Caín que se levantó contra su hermano Abel en un charco de sangre, ahí entendieron lo que significa morir físicamente. A partir de ese momento comienza todo un proceso de restauración del hombre, para darle la posibilidad de que vuelva otra vez a conectarse con su Creador y no sea un pecador sin futuro, sin esperanza, sin paz en su corazón. A partir de ese momento, Satanás intenta seguir el rastro de los datos que Dios va dando. Sabe que una mujer va a tener un hijo. Entonces lo que hace cuando llegan a Egipto, damos un gran salto en la historia, es poner en el corazón del faraón que mate a todos los niños de Egipto. Pero se le escapó uno, se le escapó Moisés. Y en ese sentido del humor de Dios que me fascina, nada más y nada menos que lo cría el faraón en su mismo palacio durante 40 años. Y ese va a ser el que tiempo más tarde va a traer libertad de la opresión, de la esclavitud del faraón en Egipto.
Dios sigue dando datos a lo largo de la historia. La información de Dios es progresiva, no es totalmente instantánea, va dando datos. Y dice, van a ser en Belén de Judea, profeta Miqueas. Luego ya tiene localizado el lugar, pero allí vive muchísima gente. Pero Dios también arroja un dato y dice que va a ser de la tribu de Judá. Por eso se le conoce como el león de la tribu de Judá, porque cada tribu tiene un símbolo y el de Judá es un león. Luego ya tiene localizado a la familia, tiene localizado el lugar, pero dice la Biblia además que su nombre será Emmanuel, Dios con nosotros, admirable, consejero, príncipe de paz. Ya sabe cómo se va a llamar. Y él va anotando en su agenda particular todos los datos que Dios le va proporcionando. Y se acorta el tiempo, no sabe si ha nacido, no sabe si se ha escapado. Vuelve a poner en el corazón del rey títere llamado Herodes que vuelva a matar a todos los niños, pero se le escapó uno. Dice la Biblia que salió su padre y su madre a Egipto, donde estuvieron varios años. Y el Señor lo protegió, el padre lo protegió de una forma sobrenatural. Pero no solamente desde antes de su nacimiento, sino hasta la cruz intentó frenar el proceso de restauración del hombre. Ese ha sido el plan satánico a lo largo de generaciones y generaciones. Impedir que el hombre tenga esperanza, impedir que el puente de comunicación se vuelva a establecer, impedir que el único nombre dado a los hombres, que es el de Cristo, se pudiera proclamar en todas las naciones de la tierra. Pero saben, hermanos, la palabra de Dios nos enseña que el diablo es un ser derrotado y vencido. Nada de lo que hace va a triunfar, porque el Señor de señores y el Rey de reyes domina la historia. Bendito sea Dios. Aleluya. Y era muy importante la conquista de la tierra de Canaán, tierra que estaba bajo maldición. No se olviden, Canaán no era Israel, era Canaán. Y Canaán fue una persona que antes de su nacimiento ya estaba maldecida. Porque dice la Biblia que su padre Can se burló de su padre. Y entonces Noé, cuando despierta de su embriaguez, de su borrachera, dice que maldito sea Canaán. Y Canaán era una tierra de promiscuidad sexual sin límites. Canaán era una tierra de idolatría. Canaán iba a ser la tierra donde iba a nacer el Mesías, pero había que conquistarla. Y había que poner el estandarte, la bandera del Señor. Y hay que conquistar la tierra a toda costa. Intentaron hacerlo hacía 40 años, pero fracasaron. 40 años más tarde se vuelve a presentar una oportunidad. Tienen que cruzar el río Jordán, lo cruzan, pero se encuentran con un obstáculo terrible. Las famosas y enormes murallas de Jericó, que aún se pueden visitar. Yo estuve este año comiendo en un restaurante al lado de las antiguas murallas de Jericó. ¿Y cómo conquistar esta ciudad? Lo que nosotros no podemos hacer, Dios nos puede revelar la estrategia, el método, el sistema, la forma de cómo conquistar lo que humanamente hablando es imposible. En este caso no se arriesgan a mandar a otros 2 exploradores como 40 años atrás lo habían hecho. No sea que vuelva a repetirse la historia, sino que en esta ocasión sí envían 2 espías. Tienen que tomar todas las medidas preventivas para que no los descubran. Y entonces entran a la casa de una tal Rahab, un prostíbulo, donde entraban y salían muchos varones de la época. La mujer les dice: hemos oído lo que Dios ha hecho por vosotros. Hemos oído cómo habéis vencido a todos los reyes que se presentaron en el camino. Hemos oído cómo las aguas del Mar Rojo se abrieron. Es decir, ella tenía más fe que aquella generación que salió y fue incapaz de conquistar la tierra. Y sabemos que Dios os ha entregado esta tierra, por eso está bien cerrada. Os pido que tengáis misericordia de mí cuando conquistéis la tierra. Ellos hacen un pacto con ella, sabéis lo del cordoncito grana y todo eso, ¿verdad? Ellos le dicen: si permaneces en la casa y no le cuentas a nadie que vamos a conquistar la tierra, toda tu casa será salva. La palabra de Dios nos enseña que cayeron todos los muros de Jericó. Y curiosamente, la Biblia dice que ella vivía entre muro y muro. Había 2 muros, 2 círculos concéntricos. Y ella vivía entre uno y otro. Toda la ciudad cayó, menos la casa de Rahab. Porque dice la palabra de Dios: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará, por cuanto has puesto tu confianza en el Dios Todopoderoso. Fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Aleluya, gloria a Dios. Dios que protege, Dios que cuida, Dios que liberta. Conquistan la tierra. Y esta mujer, después de haber practicado la prostitución durante años, pero Dios es un Dios que restaura. Dice la Biblia: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Ella se casa con uno de los espías, llamada Salmón, y al poco tiempo queda embarazada de un niño que se llamó nada más y nada menos que Booz. Y Booz llegó a ser un hombre tremendamente rico, un terrateniente con un montón de tierras. Y de repente otean en el horizonte que vienen 2 pobrecitas viudas, lo han perdido todo, vienen sin nada. Y se enamora de una de ellas llamada Ruth. Y Booz se casa con Ruth la moabita. Y queda embarazada y tienen un hijo que se llamó Obed.
Y pasa el tiempo y Obed se casa y tiene un hijo llamado Isaí. Isaí tuvo un montón de hijos, pero el más importante de todos, sin lugar a dudas, el rey David. Y de David viene la descendencia del Mesías, porque el diablo no puede detener el proceso de la obra de Dios, porque el Señor siempre gana, nunca pierde. Bendito sea Dios. Aleluya. Esa fue la obsesión del diablo durante generaciones y generaciones. Impedir que naciera el Mesías, impedir que la palabra se cumpliera. Pero, queridos hermanos, el diablo no pudo conseguir sus objetivos, pero aún se cree que puede conseguir sus objetivos en los últimos tiempos. Y entonces dice, viendo que no pudo destruir al niño, viendo que no pudo destruir a la mujer, dice que se va a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Y quiénes son esos restos de la descendencia de ella? Todos los que estamos aquí en esta sala. Todos nosotros hemos salido de ese pueblo que, aunque rechazó temporalmente al Mesías, el Señor hizo algo contra natura. Dice que nosotros que éramos ramas silvestres, nos injertó en el olivo verdadero. Dice, pero no te ensoberbezcas, porque no son las ramas las que alimentan a la raíz, sino es la raíz. Y poderoso es Dios para que cuando se arrepientan y reconozcan su pecado, vuelvan otra vez a ser injertados en el olivo verdadero. Dios está haciendo cosas maravillosas. Estamos en el tiempo de la restauración de todas las cosas. La Biblia dice que Él no vendrá hasta que todo sea restaurado. Tantas cosas tienen que ser restauradas: el amor, la fe, la santidad, la obediencia. Tantas cosas tienen que ser restauradas. Pero estamos en un proceso maravilloso, porque estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros terminará la obra que comenzó hasta el día de Jesucristo. Nada va a detener al poder de Dios. Iremos de gloria en gloria, de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, en el nombre de Jesús. Apláudele fuerte al Señor. Aleluya. Estamos en tiempo de restauración, hermanos queridos. Bendito sea Dios. Y en este tiempo vamos a ver cosas que muchas generaciones no vieron. La Biblia nos habla de que 144,000 judíos de todas las tribus de Israel en los últimos tiempos adorarán al Cordero. Lo seguirán a todas partes y subirán al monte de Sión a cantar un cántico que nadie conoce la letra, sino solamente ellos. Y uno dice, pero ¿cómo que de las 12 tribus de Israel? ¿No fueron 10 de ellas prácticamente exterminadas? Hermano, Dios hace milagros, proezas y maravillas. Y el Señor sabe perfectamente a quién tiene que llamar y a quién no tiene que llamar, a quién tiene que escoger y a quién no tiene que escoger. Y no solamente ellos aparecerán en la escena mundial, sino que aparecerán lo que la Biblia llama los 2 testigos o los 2 olivos del libro de Zacarías, donde dice que durante 3 años y medio estarán predicando la palabra de Dios. Intentarán matarlos, pero no pueden, hasta que al final de 3 años y medio, cuando hayan cumplido la palabra de su testimonio, serán muertos y no van a ser enterrados, sino van a ser arrojados para humillarlos en una gran plaza de la ciudad de Jerusalén. Que dice que en aquel tiempo, si me permiten leer este texto, es impresionante. Dice que en aquel tiempo la ciudad de Jerusalén, capítulo 11, verso 8, sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad que en sentido espiritual es Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Es decir, el ambiente espiritual, la atmósfera espiritual de la ciudad de Jerusalén va a ser tan terrible que el Señor la compara con Sodoma y con Egipto. Y en ese lugar estas personas van a estar sin ser enterradas durante 3 años y medio, hasta que al final resucitan delante de miles de millones de personas y se produce lo que la Biblia llama la primera resurrección. La Biblia solamente habla de 2 resurrecciones, no hay 20 ni 30, hay 2. Una para vida eterna y otra para confusión y vergüenza eterna. Una es para los muertos en Cristo, una es para los que esperaron la esperanza de la redención, y otra es para todos aquellos que no están inscritos en el libro de la vida y se presentarán en aquel día ante el gran trono blanco, y entonces ya no habrá segunda oportunidad. Sé que hay religiones que hablan de reencarnación. Sé que hay religiones que hablan de segundas, de terceras oportunidades, pero no es bíblico. Está establecido por Dios que todos los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. Por lo tanto es aquí y ahora, hoy, la oportunidad que el Señor te está dando a ti para que pactes con Dios. Sabemos que cuando Él vino, no vino a establecer su reino. Él simplemente dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, pero no establecido. Por eso fue la gran pregunta que los discípulos le hicieron aquellos ángeles y al mismo Señor: Señor, ¿restaurarás la monarquía? ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y el Señor les dijo: no os toca a vosotros saber las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Él vino a acercar el reino, a darle la posibilidad a la gente a través del arrepentimiento de volver a meterse en el gobierno, en la cobertura de Dios, de la cual salió Adán y Eva.
Y ahora en Cristo podemos volver a estar bajo la cobertura del Señor. Pero algún día el reino se va a establecer. ¿Y cuándo? En la época del milenio. Cuando el Rey de Reyes y Señor de los Señores esté en la ciudad de Jerusalén. Y todas las naciones que hayan sido salvas y que hayan escapado con vida de la famosa gran tribulación tendrán que subir todos los años a adorarlo al Rey en la fiesta de Sucot, la fiesta de Tabernáculo. Y la ciudad que no quiera subir dice que no caerá ni una sola gota de agua sobre ellos. En otras palabras, mis queridos hermanos, el Señor Jesucristo no solamente viene para darnos una alegría enorme, sino viene para establecer su reino. Porque cuando el ángel Gabriel se presentó a María, le dijo: he aquí tendrás un hijo, que será llamado Hijo del Altísimo. Pero también le dijo: su reino no tendrá fin, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Eso no ocurrió en la primera venida. Aunque el título de rey lo persiguió desde su nacimiento hasta su muerte, la Biblia dice que los magos de Oriente dijeron: hemos venido a adorar al Rey de los judíos, porque su estrella hemos visto en el Oriente. Y cuando murió le pusieron un título sobre su cabeza que decía: este es el Rey de los judíos. Sabemos que aunque muchos quisieron reconocerle como rey, no vino como rey triunfante y glorioso. Vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero algún día ese Cordero vendrá con un rugido potente, el rugido del Rey de Reyes y Señor de los Señores. Él viene pronto. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Hermano, así como el diablo no pudo detener el plan de la salvación del hombre, nada ni nadie va a impedir tu crecimiento y tu desarrollo espiritual, salvo tú mismo. Tú puedes echar a perder el plan de Dios, puedes abortar espiritualmente el proceso de Dios en tu vida. Hay personas que cuando están siendo tratados por el Señor, y todos tenemos que pasar por el taller de Dios, porque si no somos tratados, difícilmente seremos usados. Amados hermanos, lo que hacen algunas personas es que se van de la iglesia y buscan otra donde tal vez no los conozcan, pensando que aquí no les entendieron, que no les comprendieron. Pero querido hermano, vayas a donde vayas, te vas a ir con tus problemas, con tus luchas y con tus dificultades. Mejor es que te quedes en el sitio donde Dios te puso y decirle: Señor, haz conmigo lo que quieras, haz conmigo tu obra perfecta, y que yo sea como el barro en las manos del alfarero. Hermano, Dios tiene que tratarnos en todo. Necesitamos ser tratados, purificados, pasar por el horno, porque no hay gloria sin cruz. Y Dios tiene que quitar muchas manchas y muchas arrugas que todavía tenemos en nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, etcétera, etcétera. Recuerde que Él no viene a buscar una iglesia en cualquier condición. Él viene a buscar un pueblo en santidad, en orden, en obediencia. No podemos hablar, comportarnos y vivir como la gente del mundo que no tiene al Señor. Recuerden que tenemos una tremenda responsabilidad sobre nuestros hombros. Sí, muchos privilegios, pero también muchas responsabilidades. Y la responsabilidad es de ser la luz del mundo. En medio de tanta oscuridad tenemos que ser diferentes, hablar diferentes, comportarnos diferentes. Somos los únicos que podemos frenar el proceso de descomposición del planeta Tierra, porque somos la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Es un elemento que no tiene sustituto. La sal no tiene sustituto. Y nosotros tampoco tenemos sustitutos. Si nosotros fallamos, ¿quién va a ocupar nuestro lugar? Así que, amados hermanos, Dios por eso nos trata, nos moldea, nos cuida, nos bendice, nos dirige. ¿Para qué? Para que podamos crecer y convertirnos en un pueblo fuerte, poderoso, con palabra, con autoridad, con el respaldo y el favor del Señor. La Biblia dice que esta mujer tiene que huir al desierto. No sabemos exactamente a qué lugar se refiere la Biblia cuando habla del desierto, donde va a ser cuidada y protegida durante 3 años y medio. Pero hermanos queridos, nosotros no somos de los que tenemos que huir ni refugiarnos en ninguna parte. Nosotros somos de los que confiamos en nuestro Dios y dependemos de Él. Porque aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque Él es mi luz y mi salvación. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y el bien y la misericordia me seguirán a mí todos los días de mi vida. Tenemos que ser un imán que atraiga la presencia y la bendición del Señor. Y por eso hay personas que cuando vienen a nuestras reuniones, aunque tal vez no entienden todo y no han nacido de nuevo, ni han tenido una experiencia personal con el Señor, dicen: aquí hay algo, dicen. Me decía uno, aquí hay buenas vibraciones, aquí hay energía. No, lo que hay aquí es la presencia del Dios Todopoderoso. Aleluya. Eso es lo que tú estás sintiendo en esta noche. Bendito sea Dios. Hermanos queridos, y todo esto arranca de un hecho glorioso y trascendental que transformó nuestras vidas. Como fue, en primer lugar, su muerte en la cruz, pero también su resurrección al tercer día. Y hay muchas costumbres que para nosotros hoy en día no nos dicen absolutamente nada. Son cuestiones culturales de los pueblos de otras épocas.
Pero hay tantos detalles en la Biblia que nos indican que el Señor viene pronto. Y os voy a poner un ejemplo que a mí me impactó mucho cuando lo entendí. Cuando una persona estaba, por ejemplo, comiendo en la época del Señor Jesucristo y por algún motivo tenía que ausentarse de la mesa, pero iba a volver, lo que hacía es que la servilleta la doblaba muy bien y la colocaba encima de su plato. Pero si por lo que fuera el que servía la mesa, los criados, los siervos de la época, encontraban que esa servilleta donde había comido su amo o quien fuera, estaba así hecha un barullo, ahí la tiraba de cualquier manera, quiere decir, sin palabra, he terminado. Es curioso notar que cuando María Magdalena va a donde están los discípulos, le dice, lo he visto, se me ha presentado, lo he visto, he estado con él, y la toman por loca, pero ellos salen corriendo, Pedro sale corriendo, Juan sale corriendo, Juan no se atreve a entrar al sepulcro, pero sin embargo Pedro dice que entró, vio y creyó. ¿Y qué fue lo que vio? La Biblia relata que el sudario y las sábanas con las que la habían envuelto estaban perfectamente dobladas y muy bien colocadas, y él entendió como buen judío el mensaje que significaba ese orden, y es que vengo otra vez, vengo pronto, no he terminado con mi iglesia, vengo otra vez para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. Fuertes aplausos al Señor, aleluya, qué grande es el Señor, hermano, maravilloso. No estamos adorando a un cadáver, ni hemos cantado en esta tarde, no hemos tenido esta hermosa alabanza y adoración cantándole a un muerto, estamos cantándole a alguien que está vivo. Por eso Él liberta, Él sana, Él restaura, Él bendice, y Él está aquí en esta noche con nosotros. Aleluya. Él cambió nuestras vidas, hermanos queridos. Bueno, el Señor no permitió que naciéramos en su generación o en otra anterior. Él nos ha escogido para esta hora de la historia. Y es un momento clave en la historia de la humanidad, porque el diablo sabe que le queda poco tiempo. Y la iglesia también tiene que saber que le queda poco tiempo. Pero en este corto periodo de tiempo que queda para el desarrollo y el cumplimiento de todo este plan profético de Dios que arranca desde el jardín del Edén hasta nuestros días, el Señor quiere sorprendernos y usarnos como probablemente pocas generaciones en el pasado lo fueron. No hay nadie que sobra. Nadie tiene por qué sentirse como un mueble viejo que no sabe dónde meterse. Somos un cuerpo y nos necesitamos, nos complementamos los unos a los otros. Nuestra guerra no es contra sangre y carne, queridos hermanos, contra la iglesia de la esquina o la denominación de allá. No. Por ahí no van los tiros. Nuestra lucha, nuestra guerra es de tipo espiritual, invisible pero real, contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso estamos haciendo algo tan importante, estamos impactando, estamos limpiando la atmósfera espiritual, donde el príncipe de la potestad del aire se mueve. Y por eso somos capaces hoy en día en tiempo real de alcanzar a millones de personas. ¿Por qué? Porque es un medio que el Señor nos ha dado para poder alcanzar a personas que a lo mejor nunca llegaremos a conocer personalmente. Es un tiempo especial que el Señor nos está dando. ¿Hasta cuándo va a durar? No lo puedo decir, no lo puedo saber. Pero queridos hermanos, tenemos que estar preparados y convertirnos, como yo le enseño a nuestra gente, en autodidactas. Si nos cierran las iglesias, si nos precintan las congregaciones, si nos sacan de las redes sociales, la iglesia tiene que estar lo suficientemente preparada para saber lo que tiene que hacer en cada momento. Y tenemos que estar preparados espiritualmente y físicamente también. Nosotros lo estamos haciendo, almacenando alimentos, almacenando agua y provisiones necesarias para lo que se avecina. Algunos tal vez te criticarán y dirán que nos hemos vuelto locos. A mí me da exactamente igual a estas alturas de mi vida lo que la gente diga de mí, ni bien ni mal, no me afecta lo más mínimo. Pero yo sé perfectamente que los tiempos finales serán parecidos a los días de Noé. Y Noé fue un hombre que estuvo años preparándose y solamente un año en el arca. ¿De dónde sacó tanta agua para él, su familia y los animales? ¿De dónde sacó tanto alimento para leones, jirafas, hipopótamos? Y aparte hay chicos que sabes que comen como si fueran... Estuvo mucho tiempo preparándose, y cuando todo estaba dispuesto y preparado, entonces Dios dijo, ahora. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Las puertas están abiertas. Pero eso no significa de que la iglesia tiene que despistarse, distraerte, enredarte en otras cosas. Porque ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agravar a aquel que lo tomó por soldado. Por lo tanto, nosotros tenemos que prepararnos física y espiritualmente para lo que se avecina.
porque el Señor viene pronto y nos está hablando y hablando de una manera u otra. ¿O es que la pandemia no fue un toque, una alerta, un llamado de Dios para que la iglesia despierte y la iglesia se dé cuenta de que en una hora puede cambiar la humanidad? Hermanos queridos, que el Señor nos ayude a todos y a cada uno de nosotros a entender que estamos en la recta final de la historia de la humanidad. Pero no se olviden que dice la Biblia, ¿qué es lo que será? La respuesta es lo mismo que fue. Si quieres conocer lo que Dios va a hacer, tienes que conocer lo que Dios ha hecho en el pasado, porque en Él no hay cambio ni sombra de variación. ¿Cuál fue el primer milagro del Señor Jesucristo? Convertir el agua en vino, en buen vino. Si ese fue el primero, es decir, que las mayores proezas, milagros, señales y maravillas del Señor las vamos a ver nosotros, porque hemos permanecido fieles a la palabra del Señor y le hemos bendecido con nuestras vidas. Fuertes aplausos a nuestro Dios. ¡Aleluya! Prepárense, hermanos, para recibir y ver la gloria de Dios. Enormes cosechas. Sin lugar a dudas, este ministerio ha sido y está siendo tremendamente bendecido. Pero permítame decirle a todos ustedes en el nombre del Señor, no soy profeta ni hijo de profeta y no sé si nos volveremos a ver las caras algún día. Ni siquiera sé si voy a llegar a mi casa. Pero esto se está grabando y quiero que sepan una cosa. Todo lo que ustedes han recibido y experimentado hasta el día de hoy, las iglesias, la radio, la televisión, Veraca, todo lo que tienen, no tiene ni punto de comparación con lo que el Señor tiene preparado para este ministerio y para su pueblo en este país. Bendito sea Dios. Prepárense porque viene lo mejor, la gran cosecha para la gloria de Dios. Aleluya. Y lo vamos a ver y a disfrutar. Así que no hay tiempo que perder. Yo le dije al Señor, Señor, a mí me gustaría jubilarme a los 55 años. Y no me dejó. Y es que aquí no existe jubilación. De una u otra manera, hasta que haya latido nuestro corazón y riego sanguíneo en nuestras venas, el Señor va a seguir hablando y usando nuestras vidas. Y diga al débil, fuerte soy. Veremos cosas tremendas. Pero dice la Biblia, cuando proliferan los impíos y florecen todos los que hacen iniquidades para ser destruidos eternamente, mas tú renovarás mi fuerza como la del búfalo. Y eso es lo que le pedimos al Señor cada día. Renueva mi fuerza, Señor. Que cada día cuando yo me levante sea como un león, Señor, y tenga fuerzas para seguir predicando tu palabra, con pasión, con amor, porque no hay mayor satisfacción y privilegio que poder servir al Señor, hermanos. A tiempo, fuera de tiempo, con dolor de cabeza, con dolores aquí, dolores por allá, da igual. Cumple con tu llamado, cumple con tu ministerio. La iglesia, hermano, no es que haya sustituido a Israel, pero la iglesia tiene con su estilo de vida que provocar a celos a Israel. Tienen que ver en nosotros algo diferente. ¿O es que acaso el libro de Ruth es simplemente una historia bonita de mujeres viudas, que una se casa con este? Es mucho más que eso, hermanos. Es mucho más que una historia bonita. Es un libro en cierto sentido que nos da un mensaje profético. Porque la palabra de Dios dice que Noemí estaba cansada, estaba viuda, había perdido a sus hijos, había perdido a su marido, no tenía esperanza, no tenía fuerza, y vuelve a su tierra sin ganas, sin fuerza, destruida. Pero hay una gentil llamada Ruth la moabita que le dice: donde tú vayas, yo iré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, y solamente la muerte podrá hacer separación entre tú y yo. Y es Ruth la moabita, la gentil, la que con amor y cariño cuida de la pobre Noemí, que ya no da más. Y yo creo que en los últimos tiempos eso es lo que va a ocurrir. Cuando ya Israel no dé más y se vea solo, porque no habrá ni una sola nación de la tierra que sea capaz de salir por las calles para defenderlos o para apoyarlos, allí haremos acto de presencia nosotros. Y les diremos: no estáis solos, estamos con ustedes. Y estamos no solamente para darles un abrazo, sino para apoyarles en todo lo que buenamente podamos. Y entonces veremos una cosecha de miles y miles de personas cuando se den cuenta y reconozcan que nosotros no tenemos nada contra ellos, sino más bien todo lo contrario. Los mejores amigos de Israel somos nosotros los cristianos, los que hemos entendido el mensaje del Señor, los que amamos lo que Dios ama. Porque como me dijo un escriba en Israel, en Jerusalén, un amigo mío me dijo: yo no amo a Israel porque soy judío, yo amo a Israel porque Dios los ama. Y todo lo que Dios ama, yo también tengo el deber y la obligación de amarlo. Y por eso les amamos con nuestras acciones y con nuestras palabras. Bendito sea Dios. Así que, mis queridos hermanos, no hay tiempo para desanimarse. Saben que para desanimarse y para pecar uno tiene que tener mucho tiempo libre. Entonces procura estar bien activo y vas a ver que no tienes tiempo ni para pecar, ni para desanimarte. Cierra tus ojos ahí donde estás. Este es un llamado para el pueblo de Dios en esta tarde.
Este es un llamado para aquellos hombres y mujeres que quieren seguir poniendo su mano en el arado y no mirar atrás, y que quieren ser instrumentos útiles en el reino de Dios, y que sueñan con poder llevar millones de almas a los pies de Cristo. Estoy sorprendido y gratamente alegre porque veo la cantidad, la multitud de jóvenes que ustedes tienen. Y eso es algo extraordinario, porque la Biblia dice que paralelamente los ancianos y los jóvenes trabajarán juntos. El joven necesita de la experiencia, de la sapiencia del anciano, pero el anciano también necesita de la vitalidad y de la fuerza de los jóvenes. Algunos jóvenes le dieron su fuerza al mundo, a Dalila, a Faraón. Algunos jóvenes invirtieron su fuerza, su energía en sustancias que terminaron restándote vitalidad y fuerza, hasta que descubriste que la mejor vida que puedes vivir es invertir tus energías, tu tiempo y tu fuerza y tu juventud en el reino de Dios. Hago un llamado a los jóvenes aquí presentes, que veo que son muchísimos. Invierte tu vida en el reino de Dios. No te preocupes qué voy a comer o a vestir, eso no son problemas tuyos. El Dios que llama es el Dios que provee. Y tienes muchos años por delante, y os vamos a apoyar y os vamos a formar para que seáis un ejército del Dios viviente en la tierra. Veo muchas familias también aquí entre nosotros. El diablo ha querido destruir nuestras familias, dividirlas, distanciarlas. Pero vamos a comenzar a ver un tiempo de restauración familiar, porque Dios quiere volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. A veces uno tiene que esperar mirando a la ventana, soñando, vendrá o no vendrá. ¿Será hoy? ¿Será mañana? Hasta que de repente el viejo cansado ya se le nubla la vista, pero ve en el horizonte a un muchacho que se parece a su hijo. Y le entra una vitalidad diciendo, ¿será él? ¿Será hoy el día que tantos años llevo esperando? Y de repente se da cuenta que es él. Pero viene, yo no lo crié, yo no lo vestí así. Viene con harapos, viene dolido. Pero el padre dice, hagamos una fiesta. Hagamos una fiesta porque mi hijo estaba ya perdido y muerto, mas he aquí que ha resucitado. Ponedle anillo en sus manos, calzado en sus pies y vestido nuevo, y manden a matar al becerro gordo. Algunos no entendieron la alegría del padre, incluso su propio hermano. Tu hijo que ha perdido la vida, dice, no, tu hijo no, tu hermano. La restauración familiar es una de las cosas más hermosas que pueden ocurrir en la iglesia y en nuestras vidas. Cuando vemos al hijo pródigo volver, a veces hablando lo que no tenía que hablar, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros, y el padre lo abraza, como Jacob abrazó a su hijo que lo dieron por muerto durante 22 años. Una mala bestia, la vida lo ha matado, lo ha destruido, nunca más lo volverás a ver. Eso es lo que ustedes dicen. 22 años pasaron, exactamente el mismo número de años, de tiempo que estuvo Jacob en el destierro huyendo de las garras de su hermano Esaú. A los 22 años le dicen, tu hijo José está vivo y es una persona importante y bendecida en Egipto, y se produce el encuentro. Ese encuentro maravilloso, a gritos, llorando, desgarrados. Como se produjo el encuentro entre el padre y el hijo cuando éste sale de la tumba y le dice, Padre, consumado es, he terminado tu obra. Pero queda aún un encuentro por producirse, y es nuestro encuentro en las nubes para recibir a nuestro amado y estar para siempre con él. Pero hoy empieza ese encuentro, hoy empieza esa reconciliación. Por eso llamo al que se ha separado del Señor, o al que quiere entregarle su vida por primera vez, o al que quiere ir en serio con el Señor, que hasta ahora tal vez no ha sido. Te estoy esperando aquí delante. Levántate de tu asiento y ven aquí al frente para que oremos por ti en esta noche. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios les bendiga. Aleluya. Dios bendiga a los que se están poniendo en pie allá arriba. Vengan a recibir a Jesús. Vengan a abrazar al amado. Él te está esperando con los brazos abiertos. No sigas corriendo, no sigas huyendo. Es tiempo de venir a la casa. Es tiempo de venir a su presencia. Aleluya. Gloria a Dios. Qué lindo. Qué hermoso. Dios te bendiga. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Sol. Tienes